Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a dar unos consejos para tatuarse uno mismo sin máquina. También vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho en el anterior video. Ojalá les guste y les sirva porque nos hicimos nosotros muchos tatuajes con aguja y tinta china y queremos compartirles nuestra experiencia. Y si bien no somos expertos, bueno, siempre hace bien. Cuando nosotros hemos empezado teníamos algunas duditas, entonces a ver si les podemos ayudar en algo. Y ya saben, si tienen más preguntas, déjenlo en los comentarios y las vamos a ir respondiendo. Bueno chicos, ahora les vamos a dar unos cuantos consejos Para que tengan un buen tatuaje y... Lo primero es, chicos, que ustedes no esperen tener el mismo resultado que podrían tener en un estudio. No digo porque sea de menor calidad, sino que es otro estilo de tatuaje. Entonces, así es como se tatuaban en muchas etnias, así ha empezado la historia del tatuaje. Y hasta ahora hay gente que lo sigue haciendo profesionalmente y en etnias de esta forma. Pero nunca vas a poder tener el mismo resultado que el de un estudio. Por ejemplo, no vas a poder hacer algo muy grande y muy realista porque es muy difícil, se tarda mucho. Entonces normalmente estos tatuajes son más sencillos, son más líneas, más símbolos. Entonces yo pienso que ustedes tienen que estar conscientes de eso. Y bueno, si ustedes quieren un resultado como algo realista o algo como una foto, algo grande, mejor es que ahorren un poco de plata y se vayan a un estudio. Pero no digo que sea por menor calidad, porque hay gente que se dedica a esto, como ya dije, profesionalmente y lo hace muy bien, solo que es otro estilo. Hasta recomiendan que hacer así en las manos porque daña menos la piel y las líneas son más pulcras, pero practicando se puede llegar a todo, a lo que sea. Bueno, el segundo consejo, si se van a hacer y no son profesionales, es que lo hagan con mucha paciencia, que tengan mucha paciencia haciendo el tatuaje, que piensen bien al hacer las líneas, los puntos, mucha paciencia, no se desesperen. Si tardan 3 días, 4 días, háganlo, no dañen la piel mucho. Otro consejo que yo les daría es que tomen este tema muy seriamente, porque si bien lo puede hacer uno, lo puede hacer desde su misma casa, lo puede practicar en su cuerpo si es que está dispuesto, es algo serio, es un tema serio, no es un juego, es algo que va a estar para toda tu vida. Entonces tienes que estar consciente de eso, en las formas, en el lugar, tienes que pensar que es algo que vas a llevar para toda tu vida. Y si ya lo has hecho y digamos, no te gusta el resultado, lo puedes intentar arreglar, no lo dejes así si no te gusta. Puedes, digamos, estas líneas, si no me gustan, le puedo aumentar, no sé, unos triángulos, unos redondos, hacerlo algo más tribal hasta que nos guste, ¿no? De eso se trata, ¿no? De estar felices con lo que tenemos. Por eso tienen que pensar muy bien dónde lo hacen y de qué tamaño, ¿no? Lo mejor es que si ustedes están empezando, empiecen con algo chiquito y algo sencillo. Busquen diseños simples, como ya dijo. O sea, no quieran, y más si es su primer tatuaje, su segundo, su tercero. Porque con esta técnica hay que ser muy pacientes si quieren algo grande. Digamos, esto me hizo ella y aún no lo acaba y ya va mucho tiempo. Igual de no dañar la piel, de hacerlo bien. Busquen cosas pequeñas al comienzo que les guste y vean cómo les va, ¿no? Y también, si es su primer tatuaje, si están haciendo ustedes mismos, tienen que encontrar un lugar donde sea visible. Digamos, si yo me voy a hacer solo, no me voy a hacer acá o acá, y peor si soy diestro, ¿no? Tengo que buscar un lugar si quiero practicar, y un lugar igual que no se note mucho si estoy practicando. Busquen un buen lugar donde tengan mucha visibilidad. Por ahora, el último consejo que les daríamos en este video es que si ustedes pudieran conseguir, obviamente, materiales profesionales para tatuar, como la aguja especial para tatuar y la tinta especial para tatuar, pues obviamente es mucho mejor. También se puede hacer como nosotros lo hacemos con una aguja de coser y tinta china, pero obviamente el resultado va a ser un poco mejor, va a ser más pulcro
Y yo no sé acá dónde venderán en mi país, pero supongo que en otros lugares es más fácil conseguir ese material. En un estudio obviamente pueden buscar y encontrar tinta para tatuarse y La aguja. Si realmente que te gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho que se puede hacer líneas muy delicadas, que yo decido cómo hacerlo, porque como yo no sé tatuar en máquina, entonces yo decido qué tan gruesa, qué tan delgado. Yo lo decido a veces después de días. Me hago un tatuaje, lo veo una semana y digo, no, quiero un poco más gruesa. Entonces lo siento como que es más independiente, ya que yo misma me lo hago. O yo se lo hago a él, entonces él me dice, no, cambia esto, no, cambia este otro. Entonces, y también el resultado, a mí me gusta mucho cómo queda. Me gusta que quede, que no es tan fuerte, como que se matiza más con mi piel, así lo veo yo, ¿no? Entonces, como ya les dije anteriormente, realmente les tiene que gustar cómo quedan los tatuajes con esta técnica. Sí, no, esta técnica igual, algo bueno a mi parecer es que no es muy invasivo, pues es delicado. No resalta mucho así al ver. Supongo, ¿no? ¿Eso te refieres? Sí. Bueno, ahora leeremos los comentarios y intentaremos responder. Les quiero dar el secreto para un buen tatuaje y acérquense, es la clave y no les va a fallar. Suscríbanse. No, mentira, es que tengan mucha paciencia, para mí ese es el secreto. Y bueno, ahora vamos a leer los comentarios. Entonces, Chester nos pregunta, ¿duele mucho? O sea, sí duele, pero todos los tatuajes duelen. Duele muy distinto a cómo duele en un estudio, ya que es punto por punto, pero sí, duele, claro que duele. Ari Seyer nos puso ¿cuánto tiempo dura? Y bueno, estos tatuajes obviamente duran para siempre y así que tienen que intentar hacerlo lo mejor posible y intentarlo, digamos, si ya se han hecho, hacerlo hasta que les guste, hasta que esté bonito, hasta tener el terminado que deseaban. Retóquenlo las veces que puedan o las veces que sea necesario para que salga bien, obviamente sin dañar la piel. Gabriele Arrasate nos pregunta ¿cuántos centímetros tiene que entrar la aguja? Bueno, centímetros es mucho, no tiene que entrar centímetros. La verdad, exactamente la medida no lo sé, pero uno al hacerlo siente que atraviesa las primeras capas de piel y es suficiente. Centímetros es demasiado, se van a dañar la piel. Con mucho cuidado, chicos. Juan Diego Pérez pregunta ¿dónde no duele mucho? Bueno, en donde no duele mucho es sobre todo en el brazo, en las partes del brazo, en los muslos, en las piernas, pero varía mucho dependiendo la persona, porque hay personas que no les duele tanto en la rodilla, pero hay otras que sufren, o sobre todo los lugares con más piel, ahí no duele mucho. Celia Galán pregunta si vale tinta de un rotulador permanente. Yo no lo recomendaría porque la verdad no sé de qué componentes está hecho el rotulador, aparte que me parece muy complicado sacar tinta del rotulador. Entonces yo pienso que no, mejor no lo intenten, no hagan experimentos con su piel. Lo mejor es que averigüen y con lo que la gente usa, lo usen, porque no sabes qué ingrediente puede tener esa tinta que pueda ser nociva para tu piel. Entonces lo mejor es lo que todo el mundo usa, tinta de tatuaje es lo mejor, tinta china o tintas naturales. Deriva pregunta si se puede con cualquier otra tinta. Bueno, y es casi la misma pregunta y no se haga con cualquier tinta, tiene que ser una tinta que su cuerpo en sí no rechace, que no sea muy química, porque mientras más química es, digamos la tinta de bolígrafo, las tintas de rotuladores permanentes, esas tintas tienen más compuestos químicos, entonces la piel los rechaza y por eso muchas veces no les queda el tatuaje. Carlos Yuren pregunta ¿con qué lo limpias? No sé, supongo que te refieres con qué limpio la tinta que va dejando. Entonces puedes usar toallitas húmedas, toallas de cocina, cualquier cosa que no suelte pelusa, eso es lo importante, y que no se deshaga, ¿no? Porque se va a quedar, no hay que olvidar que un tatuaje es una herida muy mínima, entonces tiene que quedar todo lo más limpio posible. Otra cosa, chicos, usen todos sus materiales desinfectados, limpios. Piensen que es una pequeña herida muy, muy mínima, entonces todo tiene que estar desinfectado en un lugar limpio, tiene que ser pulcro. Y bueno, para limpiar pueden usar alcohol, vaselina.
pero más que todo con un material que no suelte pelusa, que esté limpio. Jerry Bondomi, ¿cómo hacer para que se recargue? Hay muchas formas de hacer esto. Hay una que le ponen un hilo, ¿sí?, para que se moje, lo envuelven en la punta de la aguja el hilo, para que todo el tiempo, o sea, no tenga que recargar y puedan hacer más puntos. Después veo que hay otra forma, que es poniendo la tinta encima y recién hacer los puntos, o como nosotros hacemos, recargar, o sea, poner la tinta, recargar en la aguja y hacer 2 puntos. Para mí esa es la mejor forma, y tienen que recargarlo todo el tiempo. Hacen 2 puntos, lo mojan, 2 puntos, lo mojan. Así ustedes ven cómo les está yendo, y van limpiando, y ustedes ven cómo el tatuaje va quedando poco a poco, porque las otras formas me parece que va a manchar mucho y no van a tener la visibilidad de los puntos que ustedes están haciendo. Así que, respondiendo a la pregunta, tienen que cargar cada 2 puntos. Aldana Abuelos nos pregunta, ¿en dónde tengo que poner la aguja? Entonces, bueno, eso depende de ustedes. Vi que venden artefactos especiales para esta técnica, en donde ya tú le pones la aguja de tatuaje. La verdad, acá no sé dónde lo venderán, si es que lo venden en mi país. Entonces nosotros lo hacemos como se puede. Hemos puesto en un bolígrafo y lo hemos puesto ahí la aguja y la hemos envuelto bien, lo mejor posible, ¿no? Pero ustedes lo pueden poner con una cinta adhesiva. Lo pueden poner ustedes donde puedan, donde vean conveniente, en un lápiz, en la parte de atrás de un pincel. Ahora, si pueden conseguirse ese artefacto, pues mucho mejor. Dominator pregunta, ¿qué color de tinta usan? Bueno, usamos tinta china negra y es para que se note bien, ¿no? Pero también existe, creo que hay tinta china de cualquier color. Nosotros no probamos con otros colores, así hacer un tatuaje bien, porque tampoco nos gusta personalmente los tatuajes a colores o con colores, y solo hacemos con tinta china negra, pero intenten con otros colores, ¿no? Que sea obviamente tinta de tatuajes, les va a salir mucho mejor. César P. ¿Y cómo se cuida el tatuaje? Bueno, como cualquier otro tatuaje, hay que cuidarlo muy bien, que no le llegue el sol, como si tuviera una herida, no frotarlo con nada. Nosotros aquí le ponemos Mentizan, que es un producto de acá, no sé si habrá, o le puede poner crema hidratante todos los días. Tienen que lavar el tatuaje. Lo más importante es que esté limpio e hidratado, entonces lo pueden hidratar la mayor cantidad de veces posibles, y normalmente si se lavan, que sea el agua más fría posible. Si se duchan, igual, el agua más fría posible. Tampoco vayan a la piscina, como un cuidado de un tatuaje normal. Larisa Martínez pregunta, una pregunta, yo hice exactamente lo mismo, pero cuando pasan las semanas se me hace una costra, y cuando se sale también sale la tinta. Ya me lo repasé varias veces y siempre es lo mismo. ¿Me pueden explicar qué hago mal? Bueno, yo pienso que lo principal es que te estás lastimando la piel demasiado. Entonces quizás estás metiendo mucho la aguja o algo, entonces está habiendo mucha herida ahí. Otra cosa es que pienso que no lo estás hidratando bien. Entonces, cuando tú no lo hidratas, el tatuaje normalmente se pela y se sale. Y no estás teniendo cuidados, porque si tú tienes, por ejemplo aquí, en la mano, si tú tienes un tatuaje en la mano, no puedes pues agarrar tierra, no puedes hacer muchas cosas que vayan frotando y frotando, porque lo más probable es que se te salga. El punto es que cure con la mayor cantidad de tinta adentro. Sí, y también tal vez lo estás repasando demasiado. También ese es un error, porque lastimas mucho la piel y ya solo se hace costra. O la tinta que estás usando es una tinta muy... que sintética. El cuerpo sí lo está rechazando, entonces lo vuelve costra y lo bota. Tiene que ser una tinta natural, lo menos invasiva para tu cuerpo. Sí, chicos, yo pienso que si no consiguen la tinta china, que nosotros les recomendamos porque tenemos experiencia en eso, lo mejor es que intenten buscar una tinta de tatuaje o algo así, la tinta más natural posible. Y también vean nuestro canal y tendrán sorpresas, porque estamos pensando hacer algo parecido.
Sí, queremos hablar sobre tintas y eso en nuestro siguiente video, entonces estén atentos, ¿no? Sucorbeno pregunta, ¿dónde se podría conseguir la tinta china? Bueno, depende de dónde vivas. En nuestro país lo venden en las librerías, en las tiendas de útiles, en los supermercados, en las tiendas de arte. Es muy fácil conseguir acá. Donde vivimos hay en todo lado. Ignacio Cortés pregunta, ¿se infectará si lo hago con tinta de bolígrafo? Yo en lo personal no se lo recomendaría con tinta de bolígrafo porque yo la veo muy grasosa, muy espesa. Marta CG pregunta, ¿cuántas veces tengo que remarcarlo para que se note? Y bueno, yo diría que eso es según tu gusto, porque hay gente a la que le gusta, como a él, por ejemplo, no le gusta que sea muy negro, con mucha tinta, por así decirlo, entonces que se note, que resalte mucho en su piel. En cambio a mí sí, entonces yo me remarco más mis tatuajes que él, entonces es según tu gusto. Pero si tú quieres remarcarlo, no lo hagas de una. Tú haz el tatuaje el primer día que lo vas a hacer, hasta que se note, hasta que ya sea una línea. De ahí dale a tu piel 2 días de descanso más o menos, como para que regenere y todo. O puedes esperar aún más, mejor, y de ahí lo vuelves a remarcar. Y de ahí lo vuelves a remarcar. Ese es nuestro consejo. Yo no sé, tal vez hay gente que lo hace de una, pero nosotros lo hacemos así para que sea menos dañino a la piel, entonces se cure más rápido y no se haga mucha costra. Sí, cuando nosotros nos hacemos nos remarcamos 2, máximo 3 veces y ya. Y de ahí a otro día, cuando cura, lo volvemos a remarcar. Sí, yo pienso que esperen un lapso de 2 días, 3, y ya lo pueden volver a pasar, pero denle también un tiempo a su piel. Kid Music pregunta, ¿tienes que esperar a que la aguja deje de estar caliente? Sí, solo hacemos eso de la aguja, solo la calentamos para desinfectarla, para esterilizarla, porque el fuego mata todo, nada más. Sí, chicos, esperen a que la aguja esté totalmente fría, no se quieren arruinar la piel, no la quieren lastimar. Caliente les va a doler horrible y su piel se va a hacer bolsa. Y bueno, la última pregunta que vamos a hacer hoy es de Belcebú, que pregunta, una pregunta amigos, ¿cómo se hace para marcar el tatuaje en la piel antes de hacerlo? O sea, ¿con un bolígrafo o plumón? Bueno, nosotros lo hacemos con bolígrafo, entonces lo dibujamos directamente en la piel hasta que realmente nos guste y estemos... a veces lo dejamos días ahí para ver si estamos seguros del lugar. Y si nos gusta, pues lo volvemos a remarcar con el bolígrafo y empezamos. Y bueno chicos, no se olviden que si tienen más preguntas nos la pueden dejar en los comentarios y nosotros vamos a ir respondiéndolas. Y bueno, mucha suerte y paciencia y piensen muy bien el tatuaje que se van a hacer.